Señor en Tito. Tito, vamos buscando Tito. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar Tito. Vamos a buscar Tito capítulo 1, si no me equivoco. Versículo 10 en adelante. Cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Se pone en pie para comenzar agarrando un poco de ánimo. La pregunta es: ¿por qué soy bautista? Amén. ¿Por qué soy bautista? Esa es la pregunta y el tema de este estudio. ¿Por qué soy bautista? Preste mucha atención a lo que vamos a hablar, mi amado hermano, porque es de suma importancia. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. ¿Ya lo tiene? Bien, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no, ¿está conmigo en la lectura? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Para que sean qué cosa? Sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice el 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar. Padre, bendice el estudio de esta noche, Señor, que podamos aprender y que podamos salir inspirados, Señor, esta noche para poder hacer las cosas ahora con mucha más alegría y con mucho más gozo, Señor, para ti. Ayúdanos a alcanzar almas, ayúdanos, Señor, a buscar al perdido y ayúdanos, Señor, a cuidar y a amar y a respetar la sana doctrina. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Preste mucha atención, se lo vuelvo a repetir. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la hermana Vero, quien es la que ha patrocinado el material que van a ver en pantalla. Estaba largo, hermano. Ella lo hizo absolutamente todo. Amén. No lo hice yo, ella lo hizo, y créanme que este bosquejo es largo y todo lo que se ha tenido que trabajar en la presentación también es largo. Pero, bien, la pregunta es, hermano, ¿por qué soy bautista? ¿O por qué soy bautista yo? ¿Por qué somos bautistas nosotros? ¿Y por qué usted es bautista? ¿Por qué hemos decidido tocar este tema, hermano? Porque muchas veces estamos sentados en las iglesias y no sabemos qué somos. Amén. No sabemos cuál es nuestra denominación. No conocemos qué es lo que creemos, qué es lo que respetamos y qué es lo que profesamos. Y eso nos pasa absolutamente a todos. ¿Cuántos antes de venir a la iglesia fueron católicos? Levanta la mano, quiero ver. ¿Ok? Bien. Entonces muchos de nosotros venimos de otras religiones y venimos a sentarnos acá, y muchos de nosotros estamos acá sentados porque es que el hermano Toby predicaba muy bien. Ay, que fíjese que por mí llegó un hermano a la casa y por eso me vine yo a sentar. Pero ¿realmente dejó su catolicismo? ¿Realmente dejó el mormonismo? ¿Realmente dejó de ser un protestante, un pentecostal? ¿Realmente lo dejó de ser? O a veces cuestionamos y decimos, esto lo toco, hermano, y lo traigo a memoria, porque muchas ocasiones se van a parar en estos púlpitos personas que no profesan nuestra misma religión, y de repente usted se va a sentir incómodo porque empiezan a hablar lenguas y empiezan a profetizar a la gente y le dicen a la gente pase adelante, y le empiezan a decir a la gente tú vas a tener un nuevo empleo, tú vas a tener una nueva mujer, y empiezan, hermano, a decirles cosas, ¿verdad? Hay muchas denominaciones así también. Entonces, ¿será lo correcto? Amén. ¿Será lo idóneo? Esa es la pregunta que vamos a resolver, hermano. ¿Será que estamos creyendo conscientemente que estamos en la doctrina sana, en la doctrina verdadera, y nuestro deber cuál es? Respetarla, cuidarla, valorarla.
¿Ok? Todo eso es lo que vamos a descubrir. Y la razón, mi amado hermano, por la que yo estoy tocando este tema, y créanme que antes de pararme aquí, le mandé todito el bosquejo al pastor y le dije, pastor, este es el bosquejo, punto 1, punto 2 y punto 3, porque solo traigo 3 puntos, hermano, no traigo más. Amén. Y el pastor me dijo, dale, correcto, así es, me dijo. O sea, todo se hizo para que nosotros fuéramos conscientes de lo que vamos a hablar. Le traigo esto, mi amado hermano, aquí a su memoria y aquí a esta iglesia, porque nosotros somos Tabernáculo Bíblico. Va. Todo el que esté aquí sentado, mi amado hermano, tiene que por lo menos conocer la denominación bautista. Amén. Entonces nosotros como bautistas vamos a conocer. Es decisión personal de cada quien si quiere ser bautista o no. Eso ya no es mi incumbencia. Amén. Como iglesia tabernáculo también somos libres, hermano, para poder tomar y decidir por nuestra propia cuenta. Dios es el único dueño de la conciencia. Y ese es uno de los puntos fundamentales del bautista. Y ya lo vamos a ver. Entonces usted puede creer en lo que quiera. Amén. Yo lo único que digo, mi amado hermano, es que Dios pesa los espíritus. Amén. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos que se hacen llamar apóstoles, con aquellos que se hacen llamar profetas. Ahora usted llega a la iglesia y dice, ay, que es el apóstol fulano. Allá está el apóstol. El apóstol nunca caminó con Jesús, pero ahí está. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Allá está el profeta, dice la gente. El profeta tiene 2 esposas. Bueno, una esposa y una amante. ¿Verdad? Pero es el profeta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, mi amado hermano. Y por eso traigo yo esto a memoria y por eso traigo yo esto a la iglesia. Porque no nos podemos perder hablando jerigonzas, porque no nos podemos perder, mi amado hermano, saltando y dentro del emocionalismo, porque ahora la gente busca la emoción. A la gente le gusta, mi amado hermano, llorar. A la gente le gusta levantar las manos. Yo no estoy diciendo que esté mal, ni lo estoy desprestigiando. Si usted lo siente en su corazón, puede hacerlo. Si quiere ponerse de rodillas, puede hacerlo, pero cuidadito, que sea emocionalismo. Amén. Porque lo que vamos a hablar, mi amado hermano, no tiene absolutamente nada que ver con emoción. Servir a Dios no es emoción. Hay mucha gente que se pone de rodillas acá y levanta las manos y canta y grita y siente euforia, pero al salir del culto ya tiene el six preparado para echarse toda la noche. ¿Me entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con la emoción. Hay que tener mucho cuidado con la emoción, porque lo que nosotros necesitamos es personas que de verdad cambien. Su casa necesita buenos padres, su esposa necesita un buen esposo, sus hijos necesitan un buen padre, un hombre proveedor, una madre proveedora también. Y la palabra de Dios, mi amado hermano, es el eje central. Y la palabra de Dios es el único que puede transformar vidas. Yo puedo venir aquí, mi amado hermano, y decirle a una persona, Dios dice que tenés que levantarte, pero ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto tiempo le va a durar? Va a empezar a servir una semana y después va a desaparecer, hermano. ¿Me entiende? Porque no fue algo real. La única que puede cambiar vidas es la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, ¿por qué debo de saber esto? Por lo que estamos diciendo. No queremos confundirnos. Ahora, yo aquí no vengo ni pretendo tener la verdad absoluta. Amén. No es la verdad absoluta lo que yo estoy diciendo, mi amado hermano. Su deber es ir e investigar. Su deber es ir y averiguar con ChatGPT, con Google, ser autodidacta. Amén. Ese es su deber. Ese es su deber completo. Entonces yo no pretendo tener la verdad absoluta. Incluso me voy a quedar bien corto en todas las cosas que tenemos que hablar. Y les voy a dar bien poquita información acerca de los temas. Usted tiene que ir e investigar bien. Tampoco busco desacreditar a nadie, mi amado hermano. Ninguna denominación, no busco desacreditarla. Ahora bien, es problema de ellos. Si ellos no toman café, es problema de ellos. Yo soy dependiente de café. Amén. Entonces yo digo, a mí no me interesa si aquellos no toman café. Yo sí necesito café. ¿Ok? Y yo en mi libertad puedo hacerlo. Porque Cristo me ha hecho libre. Amén. Ahora bien, si aquellos dicen, yo no puedo donar sangre ni tampoco recibir sangre ajena, problema de ellos. Yo no me quiero morir todavía. Si me toca una transfusión de sangre, la voy a aceptar. ¿Por qué? Porque soy libre, hermano. Cristo me ha hecho libre. Libre de cualquier norma humana. Libre de cualquier mandamiento humano. Y mi fijeza
y yo me rijo por la palabra de Dios. Amén. No busco desacreditar, como le digo. Ahora bien, hay gente que pues le va y le reza a unos trocitos de madera y está bien, es su forma de pensar y la vamos a respetar. Amén. Ahora bien, si yo tengo un sacerdocio a través de Cristo Jesús y la palabra del Señor me enseña que yo puedo ir al Padre directamente a través de Cristo, entonces yo no necesito ningún intercesor. Amén. No necesitamos ningún intercesor. Ningún intercesor. Entonces, a lo que voy es, mi amado hermano, que nosotros vamos a saber esto para no confundirnos. Amén. Tampoco vengo a hablarles palabras de sabiduría, porque lo que está aquí está en todos lados. Esta información que yo le voy a dar, usted la puede encontrar en la Biblia y también la puede encontrar en internet. Amén. Entonces no vengo a hablarles palabras propias de sabiduría, como decía Pablo. Vengo como un hijo de Dios a defender la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos, mi amado hermano, donde la iglesia está sufriendo con feminismo, sufriendo con machismo, sufriendo con estas nuevas formas de pensar como el aborto. Los principios básicos cristianos se están perdiendo. Entonces, primero, soy bautista, soy del Tabernáculo Bíblico Bautista y mi deber es tocar este tema porque usted y yo pertenecemos a una iglesia bautista. Ahora bien, segundo, lo necesitamos todos para no poder ser confundidos. Amén. Un día de estos estaba viendo yo un video en TikTok. ¿Cuántos ven TikTok, hermano? Va. Así pierdo yo el tiempo también muchas veces. No lo culpo. Estaba viendo yo TikTok y de repente, hermano, vi un video de un profeta. Y llamaba dentro de la iglesia. ¿Quién es el dueño del terreno? Decía el profeta. Y levanta la mano el brother, no sé para qué la levantó. Y le dice el profeta, vení, 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 vení. Yo soñé con vos anoche, le decía. Así le decía el profeta. Yo soñé con vos anoche. Y el hombre hasta tembloroso y le decía, yo vi tu rostro, le decía, y el Señor puso en mi corazón que vos vas a regalar este terreno. Y yo, hermano, y terminó creyendo el brother. Y el profeta le dijo, ¿sabes qué dijo el Señor? Que vos querés $130,000 por este terreno, pero Él te puede dar $400,000, $500,000, le dijo. Y si no es así, yo mismo te lo doy, le dijo. Así le dijo, en internet, en TikTok, vaya y busca. Ahí está. Yo me quedé con la boca abierta, hermano. Qué timada, como decimos en buen salvadoreño. Entonces yo ya estoy harto de eso, hermano. No podemos caer en esas cosas como nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que defender la fe tal y como Pablo le estaba diciendo a Tito. Amén. Tal y como Pablo le estaba diciendo a Tito. Mira, Tito, vas a luchar, le dijo, contra esas fábulas judaicas. O sea, fábulas, cosas que no tienen ningún cimiento doctrinal. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Qué gano yo sabiendo esto, hermano? Ahí está en la presentación. ¿Cuántos trajeron lápiz y cuaderno, hermano? Vaya apuntando. La primera, afirmo mi identidad como creyente. Amén. Eso es lo primero. Me voy a afirmar. Ya no voy a ser yo bautista porque mi papá me trajo a la fuerza a la iglesia. Hoy soy bautista porque yo decido ser bautista. Porque hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia porque su papá los obligó. Por ejemplo, cualquiera puede decir, el hermano Oscar predica porque el papá predica. No, yo soy bautista, soy independiente completamente. Amén. Estoy acá apoyando a mi papá y trabajando con mi papá, pero es diferente. Nadie me inculcó esta doctrina. De hecho, comenzamos distintos. No comenzamos en el evangelio. Decidí creer de manera voluntaria y soy bautista de manera voluntaria. Entonces, afirmo mi identidad. Esto le va a servir a usted a decir, no, yo soy bautista, papá. O sea que usted es evangélico, protestante. No. ¿Usted es evangélico? No. ¿Católico? No. Bautista. Así soy yo. O sea, evangélico? No. Evangélico no. Bautista, hermano. Amén. Y usted se va a parar firme en eso. Ya vamos a conocer. Fortalecer la sana doctrina que es necesario. La tercera, voy a inspirar mi compromiso porque al ver la historia, mi amado hermano, de cómo vienen los bautistas y cómo se originan, uno va a decir, wow, yo quiero ser como esos tipos. ¡Ey, qué bárbaro! Cómo lucharon, cómo se mantuvieron, cómo
cuidaron sus principios, entonces uno se va a inspirar. Ahora bien, ¿qué gana la iglesia sabiendo esto? ¿Qué ganamos nosotros? Porque bien, la iglesia somos individuales, uno, ¿sí? Pero también tenemos una forma de pensar colectiva. Entonces, ¿qué gana la iglesia con todo esto? Primero, hermano, vamos a cuidarnos de falsos maestros que buscan su propia conveniencia. Eso es lo primero. Esta iglesia es testigo de muchos pastores que han venido. Y probablemente nosotros no seamos los últimos. Van a venir otros. Amén. Y cada quien va a venir con su locura, hermano. Cada quien va a venir con su locura. Entonces, ustedes como iglesia, conociendo su raíz, conociendo este tema, ustedes van a saber decirle, pastor, por ahí no es. Nosotros somos bautistas, acuérdese. Y va a tener el fundamento claro del por qué es bautista. Amén. Van a venir otros, mi amado hermano, que van a estar sentados por ahí, pero lo único que van a hacer es dividir la iglesia. Y se van a jalar gente para sus propios ministerios a conveniencia. Entonces, de esas cosas como iglesia también nos vamos a saber cuidar, porque las divisiones existen. Principalmente cuando hubieron muchos problemas en la organización o en la iglesia donde estaban. Amén. Entonces, como bautistas nos vamos a saber cuidar de esas cosas. Segundo punto, la superficialidad espiritual. Ahora vemos las cosas de manera bien superficial. Cristo es Cristo, hermano. O Cristo es Pisto. Amén. Y creemos que venir al evangelio es únicamente materialismo, o creemos que venir al evangelio es únicamente emocionalismo, pero es que hay más que eso, hermano. Amén. Hay más que eso. La confusión doctrinal. La iglesia se va a proteger de ser confundida. Y el cuarto, manipulación económica y espiritual. ¿Ok? Nos vamos a cuidar de todas esas cosas. ¿Qué pasó con la PPT, hermano? Se apagó. Ok. ¿Ok? Bien. Entonces comencemos, hermano. Ya le dije estas tres cosas, estas cuatro cosas. Ahora bien, vamos a la historia de los bautistas y los orígenes bautistas. El bautista, mi amado hermano, ha pasado por diferentes teorías de origen. Amén. O sea, se especula muchísimo alrededor de la denominación bautista. Se especula muchísimo a través de este movimiento. Hay muchas cosas, mi amado hermano, que la gente cuestiona. ¿Ok? Mucho que la gente cuestiona. Al igual que otros movimientos, es la siguiente, hermano. Al igual que otros movimientos, esta denominación o la denominación bautista que hoy tenemos ha tenido que pasar por un montón de reformas. Amén. Ha tenido que pasar por un montón de reformas porque los primeros pensaban completamente diferente a lo que hoy pensamos, pero lo que hoy tenemos es un sistema ordenado. Amén. Es un sistema de adoración ordenado y un sistema de creencia también ordenado, porque el bautista cree en el orden. Por eso la vida financiera del bautista está ordenada. Por eso la vida familiar del bautista está ordenada, porque el bautista cree en el orden. Dios creó en orden. Por eso el bautista cree mucho en el orden. Entonces hemos venido sufriendo diferentes reformas hasta llegar a lo que hoy tenemos, y hay muchas especulaciones, mucho mito alrededor de lo que somos. Por ejemplo, algunos dicen que venimos de Juan el Bautista. ¿Cuántos habían escuchado esa posición? Ah, tú eres bautista, o sea que tú vienes de la línea de Juan el Bautista. Y uno dice, sí, de ahí vengo yo. ¿Verdad? Entonces, algunos dicen que venimos de Juan el Bautista, otros dicen que el ser bautista es una secta norteamericana, fíjese. Algunos dicen que es una secta norteamericana creada por algunos presidentes. Es un tema bien conspirativo, hermano, algo bien, como decimos en Salvador, bien fumado. Luego también hay otros temas, como por ejemplo que dicen, hay quienes que dicen que los bautistas nacieron con los protestantes. ¿Ok? ¿Cuántos conocen los protestantes? Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. También hay quienes dicen que nosotros somos una rama del catolicismo. ¿Ok? Hay quienes dicen que somos una rama del catolicismo. Así que hoy vamos a aprender cuál es nuestro verdadero origen y cuál es la posición espiritual que vamos a manejar nosotros como creyentes.
Cuando a usted le pregunten, o sea que usted qué es, yo soy bautista. ¿Y eso? ¿Son protestantes? ¿Son católicos? ¿Son secta? ¿Qué son? Estos somos. Amén. Y vas a saber responder por qué es bautista. Bien, antes de poder empezar tenemos que conocer tres teorías de origen. ¿Ok? Tres teorías de origen. La primera teoría, mi amado hermano, es la teoría de la sucesión interrumpida. Dale a la siguiente lámina, ahí vamos a poder ver la teoría. La teoría de la sucesión interrumpida. Esta teoría, mi amado hermano, ubica a los bautistas desde los primeros siglos, desde el siglo número 1 con Juan el Bautista. Por eso el mito, y se dice que nosotros venimos de Juan el Bautista. Una persona llamada, me puedo su apellido, es Carroll, ¿ok? El tipo Carroll escribió y inventó esta línea de sucesión en el tiempo. Se le explico rapidito para que no nos perdamos mucho. Según este tipo, según esta persona llamada J.M. Carroll, y usted puede ir a buscarlo en internet y leer también el libro llamado Rieles de Sangre, así se llama, o The Train of Blood, así se llama el libro en inglés, usted puede ir a leerlo. Él trata de probar la existencia de los bautistas sin tener conexión con los protestantes y con los reformadores. ¿Por qué? Mi amado hermano, ya vamos a llegar a ese punto, pero cuando la Iglesia Católica estaba en su apogeo en la época medieval, la Iglesia Católica era muy cruel y muy déspota y muy injusta. ¿Por qué? Porque tenía muy buena conexión con el gobierno. ¿Ok? Entonces, esto hizo que ciertas personas, eruditos, personas pensantes como Martín Lutero, ¿alguien ha escuchado a Martín Lutero? Se levantara y dijera, las cosas no se hacen así. Están siendo injustos, están siendo groseros. Entonces vamos a reformar. ¿Qué pasó? Que de esta reforma nacieron un grupo que se llamó protestante. Personas que dicen que están peleados con la Iglesia Católica y el católico dice, vos sos protestante y lo ven de menos. Por eso este tipo, J.M. Carroll, no quiso ser un protestante y dijo, nosotros venimos desde Juan el Bautista. ¿Cómo probaba esto J.M. Carroll? J.M. Carroll lo probaba a través de apodos. Juan se llamaba Juan el... Era un apodo, no era un apellido. ¿Ok? Entonces, según J.M. Carroll y su libro y su conferencia y su mensaje, era que los cristianos han venido siempre secretamente a través de apodos. J.M. Carroll decía, el primero fue Juan el Bautista, el segundo se le conoció, y usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20. Si usted va a Hechos, y si gusta se lo leo, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Ok? Entonces, un segundo apodo que se le conoció a los cristianos en la época del cristianismo de Jesús fue los del camino. ¿Sí? Primero empezamos con Juan el Bautista, luego venimos con los del camino, una línea completamente secreta. Carroll decía que los del camino, tanto como Juan el Bautista, tenían la misma forma de pensar, ¿ok? Bautizaban a las personas. Luego, después de los del camino, aparece otro apodo, y eso usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 11, y si gusta vaya y busquémoslo. En Hechos capítulo 11, versículo 26, se lo leo, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Carroll decía, venimos de Juan el Bautista, luego los de El Camino y ahora cristianos. Todos han sido apodos. Carroll fundamentaba su posición en estos tres apodos para luego poder decir, luego hubieron muchos más. Por ejemplo, hubieron montanistas, hubieron donatistas, hubieron paulicianos y hasta llegar a los famosos anabautistas, que tienen muchísimo que ver con nuestro origen. Una línea ininterrumpida de apodos que mantenían una sana doctrina, una sana posición. ¿Ok? Carroll conecta a los anabautistas porque él decía, Juan el Bautista tuvo que haber sido anabautista, cuidar la doctrina. Pero esta posición carece completamente de contenido académico, hermano. No hay ningún dato que pueda sostener esta versión. ¿Ok? Es una versión netamente apologética de la línea bautista y nos va a servir para poder definir la posición espiritual que le voy a dar.
Por eso se la estoy dando, para que la conozca. Segunda teoría. La teoría de los anabautistas y reformadores o reformantes. ¿Ok? Para poder conocer esta segunda teoría tenemos que olvidar completamente de la primera. Olvidemos de lo que dijo Carroll. Vamos ahora a hablar de los anabautistas y los reformantes. Para antes poder aclarar esto tenemos que hablar un poco de la Reforma. ¿Cuántos conocen la Reforma? Martín Lutero, Juan Calvino, ¿lo conocen? ¿Han oído de ellos? Ok. La Reforma, mi amado hermano, fue un movimiento que se dio por problemas dentro de la Iglesia Católica. Como le he comentado, la Iglesia Católica dominaba en ese entonces. La Iglesia Católica, mire qué curioso, mire esto. En la época de Jesús había un imperio. ¿Cuál era, hermano? El imperio romano. ¿Ok? Bien. Cuando pasó el tiempo, el imperio romano y la iglesia tuvieron que fusionarse. ¿Sí? Se fusionaron, hermano, literal. Esas formas de gobierno se fusionaron. Y nació el nuevo Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Que era literalmente una forma de gobierno donde la iglesia tenía muchísimo poder. La iglesia cobraba impuestos y la iglesia también, ya ofrendar no era voluntario. Ofrendar, mi amado hermano, era una obligación que tenía cada ciudadano. Y empezó la iglesia también. Ok, tú vas a pagar impuestos, pero también me vas a dar a mí lo que me corresponde, que es la ofrenda. Eso es otro precio aparte. Ya no era voluntario. La iglesia católica también vendía la salvación en ese entonces. Todo esto está en internet, hermano. Vaya y búsquelo. Esa forma de vender la salvación se llamaba indulgencias. ¿Ok? ¿Qué significaba esto? A la persona iba una persona católica de los meros meros, se le acercaba a fulano y le decía: fulano, yo vengo a ofrecerle la salvación. Ah, ok, qué bonito, sí, pero usted tiene que pagarme. La salvación vale tanto porque su pecado es así, de enorme, y su pecado vale esto. O sea, usted tiene que pagarme este pecado. Y las cosas actualmente en la iglesia católica, mi amado hermano, no han cambiado en absolutamente nada. Sigue exactamente el mismo sistema. Lo único que hubieron algunas reformas que ahora lo suavizaron. Todo esto ya es opcional. Antes era obligatorio. Y también todo esto quizás ya no es una indulgencia, pero sí usted tiene que ir a confesarse, usted tiene que hacer donaciones a la iglesia católica. Exactamente el mismo sistema. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Ok? Luego también, mi amado hermano, había abuso del clero. Había abuso y había mucha corrupción. Claro, estaban ligados con el gobierno. Y dentro del gobierno sí hay corrupción. Amén. Así sea muy bueno. Hay corrupción. Y los obispos y las personas que administraban la iglesia llevaban vidas lujosas y también corruptas. Hacían muchas cosas malas. Amén. Estaban alejados completamente de la enseñanza bíblica. Eso tampoco ha cambiado mucho. También había una falta de acceso a la Biblia. ¿Ok? En ese entonces las misas únicamente se daban en un solo idioma y era latín. Y los fieles, los feligreses, no podían hablar, hermano. Era gente muy humilde, era gente de campo, era gente que trabajaba la tierra. Entonces ellos llegaban y las misas eran en latín. Es como que ahora yo viniese y la prédica fuera en inglés. Pues yo soy salvadorian, yo no hablo inglés, pero las misas se daban en latín. Entonces había muchos problemas porque no se entendía lo que se predicaba. Y había, obviamente, por estas cosas que le acabo de decir, una necesidad de reformar la iglesia desde adentro. Preste atención, había una necesidad de reformar la iglesia desde adentro. Y ahí es donde nace el famoso Martín Lutero. Este hombre, Martín Lutero, en 1517, y si gusta apúntelo, empezó a querer cambiar la forma de pensar de la iglesia católica desde adentro. ¿Qué significa esto, hermano? Que él nunca dejó de ser católico. Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Juan Calvino nunca dejaron de ser católicos. Sí, fueron perseguidos un tiempo durante la iglesia católica y el imperio, correcto, pero llegaron a un acuerdo porque más que católicos eran políticos. Recuerde, la iglesia católica estaba muy pegada al gobierno en ese entonces. Entonces, ellos reformaron, sí. Martín Lutero en 1517 saca
unas tesis famosas, que son 95 en total, pero no solo se queda ahí, sino que las va a pegar en una de las parroquias centrales de la Iglesia Católica. Y les dice, esto es lo que la iglesia debe de reformar. Y dentro de eso se encontraban un montón de cositas, mi amado hermano. Por ejemplo, el tema de las indulgencias, el tema del bautismo. Y ahí es donde sale la famosa reforma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas personas agarraron poder y dijeron, es verdad lo que dice ese tipo. Yo ya lo sabía. Yo ya sabía que ese tipo tenía la razón, y empezaron a salir un montón de protestantes, un montón de personas que no creían en lo que decía ya la Iglesia Católica y se separaban. Pero ya le dije que la Iglesia Católica y el gobierno era uno. ¿Qué significaba esto para el gobierno? Sedición. Amén. El hecho de que la gente no estuviera con el sistema de religión significaba que iban a haber revueltas, significaba que se iban a liberar de un sistema también político. Entonces, por eso la iglesia levanta una persecución de las más duras, sanguinarias y malignas que han habido en el mundo, llamada Santa Inquisición. ¿Han escuchado el término? ¿Qué pasaba con la Santa Inquisición? Como la iglesia era el Estado, empezaron a perseguir a todos estos revoltosos, empezaron a perseguir a todas estas personas que creían completamente diferente. Y dentro de estos reformantes y protestantes estaba un grupo de personas que se desligó completamente del Estado, llamado anabautistas. Ahí es donde aparecen por primera vez los anabautistas, los cuales también eran perseguidos por la Inquisición y morían cruelmente, mi amado hermano. Cruelmente. Le explico uno de los términos de tortura para este tipo de personas. Lo ponían en una ruleta de manera vertical, así sobre la ruleta, y le daban vuelta. Pero para llegar a la vuelta había una sierra que los cortaba por la mitad. A todas estas personas que pensaban diferente, los mataban de las torturas más frías que hay. Eran de las más crudas que pueden haber. Y si gusta, vaya y búsquelo. Santa Inquisición. ¿Ok? El término ahí está. Esto estuvo activo hasta 1834. Y los anabautistas, mi amado hermano, los cuales eran protestantes y reformadores que tuvieron que separarse de la Iglesia Católica porque el anabautista creía en 6 cositas que están ahí, usted las puede ver. La primera era el bautismo de creyentes. Los anabautistas, que no son bautistas, ya vamos a llegar a los bautistas, los anabautistas no son bautistas porque es una corriente de pensamiento que sí dio origen a muchos de nuestros principios, pero también tenían cosas que no van con nosotros. Algunos red flags que ya vamos a conocer. El primero era que los bautismos ellos creían en el bautismo de creyentes. Rechazaban completamente la idea del bautismo de infantes. Una de las tácticas, mi amado hermano, de bautismo era el bautismo de infantes en ese entonces. Y como le digo, hasta el momento no ha cambiado en absolutamente nada. Se creía, mi amado hermano, que como los padres tenían bien inmerso el sistema católico metido, si el niño se bautizaba desde pequeño, los papás tenían un compromiso, ¿ok? Y eso iba a hacer e iba a evitar problemas para el imperio más adelante. O sea, era una forma de manipulación. Entonces vinieron estos anabautistas y ahora dijeron no más infantes, es bautismo de creyentes y solo los que profesan fe personal en Cristo pueden bautizarse. Otra cosa que creían los anabautistas es la separación de la iglesia y el Estado. No puede existir una correlación, mi hermano. Eso es lo que decían los anabautistas, es imposible. O sea, el Estado es el Estado y la iglesia porque tiene que estar ligada al Estado. Eso no es así. ¿Ok? La iglesia es una forma de gobierno independiente y nosotros estamos creyendo en el milenio y Cristo va a venir a reinar. ¿Cómo es posible que nos estamos comparando con gobiernos terrenales si nuestro reino es celestial y es eterno? ¿Ok? Entonces ellos creían en la separación. La iglesia no estaba unida al poder político. También creían en la autonomía de la iglesia local. Cada congregación debía regirse a sí misma a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces cada iglesia estaba conectada. Tenían que darle una ofrenda a la iglesia central. La iglesia central, ellos tomaban decisiones para todas las iglesias. Entonces los anabautistas decían, no, nosotros no pertenecemos a esa clase. La iglesia debe de gobernarse a sí misma, según la Biblia. Cada iglesia local debe de ser autónoma.
Otra cosa que tenían los anabautistas es que ellos eran pacifistas, hermano. Eran personas que no tocaban un arma, eran pacifistas en exceso. Pero eso tiene su corriente, porque en aquel entonces el imperio, desde pequeños, si usted era bautizado, ya estaba listo para poder formar parte del imperio y tenía que pasar un tiempo en el ejército del imperio. ¿Ok? Entonces el anabautista, ellos eran pacifistas y creían mucho en el tema de no tener que ir a la guerra o no tener que formar parte del listado del ejército. ¿Ok? Otro punto que creían es la libertad de conciencia. Cada persona debía decidir libremente su fe. ¿Ok? Cada persona es libre de decidir. No tenemos por qué. Hijo, vos sos bautista, vos también, yo soy bautista, vos también vas a hacerlo. ¿Ok? Cada persona era libre de poder decidir su fe, sin imposiciones de un gobierno. Y la última, que esto no tiene nada que ver con nosotros, es que ellos aplicaban el ban. El ban es expulsión de la iglesia. Le mandaban una carta y le decían, usted ya no puede ser parte de la iglesia porque usted no vive en santidad. Nos hemos dado cuenta que usted anda de mujeriego, nos hemos dado cuenta que usted anda de adúltero, entonces ya no puede formar parte de nuestra comunidad, ya no puede ser parte de los anabautistas. Ese es el segundo origen. Amén. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo que ver con nuestra forma de pensar. Y el tercer origen, mi amado hermano, el tercer origen es el origen inglés. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Ya tiene sueño? Si tiene sueño, levántese, salte y vuelva a sentarse. El tercer origen, mi amado hermano, es el origen inglés. Esta sí está muy ligada a los anabautistas. ¿Ok? Le cuento un poco. Todo lo que yo sé que es muy pesado, hermano, pero es historia y la historia es bonita. Cuando los anabautistas reformadores empezaron a cambiar algunas cosas, la iglesia empezó a perseguirlos y ellos tuvieron que huir a diferentes países. Parte de esos países a los que huyeron fue Holanda, fue Ámsterdam, estuvieron también en Inglaterra, tuvieron que huir del gobierno católico, ¿ok? Tuvieron que huir por la Santa Inquisición. Y entonces es donde aparece un hombre llamado John Smith. Sí o sí, esta es una teoría válida. ¿Por qué? Porque John Smith fue el primero en apropiarse del término bautista. Él se llamó por primera vez, yo soy bautista. ¿Ok? Entonces, sí o sí, esta es una descendencia de nuestro origen. John Smith pertenecía a la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era una forma de gobierno siempre católica, nada más que ahora en un estado independiente llamado Inglaterra. Por eso se llamaba iglesia anglicana. Eran católicos en Inglaterra. El mismo sistema de gobierno, el mismito sistema de gobierno. La iglesia pegada con el Estado. ¿Ok? Lo único que habían cambiado era el nombre. Algunas cositas que tenían en sus doctrinas, algunas muy leves, ¿verdad? Entonces, esta teoría está muy ligada a la primera porque John Smith, al ser inglés y ser influenciado por el movimiento anabautista, se volvió parte de los separatistas de la iglesia anglicana. Es decir, se separó de la iglesia y él tuvo que viajar a Holanda donde él podía libremente practicar su religión, ¿ok? La cual era bautista, ¿sí? Esa era su religión. ¿Por qué? Porque John Smith, mi amado hermano, junto con su discípulo llamado Thomas Helwys, préstele atención a estos nombres y si gusta táchelo. Thomas Helwys y John Smith, ambos viajaron a Holanda juntos y empezaron a reformar y a estructurar la denominación bautista, a tal grado que John Smith se levanta y dice, papá, nosotros somos bautistas, entonces me voy a bautizar. Y este es un hito histórico porque John Smith, al no encontrar absolutamente nadie que lo bautizara, porque todo era bautismo de infante, él se autobautizó. ¿Sí? Es curioso. Es un dato histórico muy importante porque años después John Smith iba a tener que decir, no señores, eso estuvo mal. Lo que pasa es que nadie me quería bautizar y tenía que darles el ejemplo. Y John Smith empieza a bautizar gente, mi amado hermano, en Holanda, pero la persecución seguía visible, ¿ok? La persecución siempre estaba, tanto persecución como de la iglesia católica, como también de reformantes y protestantes, que siempre seguían siendo católicos, nada más que ahora con distintas doctrinas. No crea que los querían tampoco a los bautistas,
¿ok? Porque también golpeaban muchas cosas de los reformantes y de los protestantes. Entonces, ¿qué pasó? Lastimosamente John Smith muere muy joven, mi amado hermano, muere muy joven por complicaciones en su salud, pero su discípulo Thomas Helwys continuó a tal grado que fue a Inglaterra nuevamente y fundó la primera iglesia bautista. La primera iglesia bautista en Inglaterra, un estado que era completamente regido por católicos. ¿Ok? Esto es importante, esto es importante. Thomas Helwys, mi amado hermano, junto con John Smith, ordenaron el pensamiento bautista, y estos son principios en los cuales nosotros sí creemos, y es el primero, bautismo de creyentes adultos, literal. Ya no aceptaban absolutamente ningún niño, solo bautismo de creyentes adultos. Bloqueaban y no creían en el bautismo infantil. Ordenaron el sistema de bautismo, porque antes, y no ha cambiado absolutamente nada, bautizaban con un guacalito, ¿ok? Estos ordenaron el pensamiento y ahora dijeron que el bautismo no era por un guacalito, sino que era de inmersión completa. El bautismo tenía que ser por inmersión total. Ahorita a nosotros nos parece, si eso ya se sabe, pero en aquel entonces era complejo saber estas cosas. Ahorita nosotros lo masticamos porque conocemos, pero en aquel entonces, mi amado hermano, esto era un hito histórico, ¿ok? Si usted se sumergía totalmente, entonces usted estaba obedeciendo la enseñanza bíblica. Creían también en la autonomía de la iglesia local. Cada congregación tenía que ser independiente y autogobernada. El pastor o los ancianos de la iglesia únicamente eran líderes, pero no controlaban ninguna otra iglesia. Controlaban esa iglesia y enseñaban en esa iglesia. ¿Ok? Únicamente eran líderes de ahí. Ellos también creían en la separación de la iglesia y de Estado, porque la iglesia no debía estar sometida a ningún reino ni tampoco a ningún gobierno. Y esto le costó la vida a Thomas Helwys. ¿Por qué? Porque viene él, funda la primera iglesia bautista en Inglaterra y le manda una carta al rey y le dice: señor rey, fíjese que nosotros ahora nos denominamos bautistas y ya no queremos que usted esté en control nuestro. Ahora nos vamos a separar completamente del Estado. Como ya le dije, el Estado era la iglesia católica, entonces era justa la carta. Es como que a nosotros nos establecieran una forma de creencia religiosa, ¿ok? Obviamente vamos a tener que mandar una carta y decir: no, nosotros no compartimos eso. ¿Qué pasó? Que cuando lo mandó a traer y lo metió preso. Y Thomas Helwys murió preso en una cárcel de Inglaterra. ¿Ok? Esta persona que creó la primera iglesia bautista. Entonces, esta gente era bien rigurosa en su forma de pensar, mi amado hermano. Era una persona bien, ¿cómo sería el término? El término es riguroso. ¿Sí? Sí, eran personas bien duras en su forma de pensar, a tal grado que no les importaba morir. Luego, mi amado hermano, ellos establecieron la sola escritura. Cuando tengamos tiempo vamos a ver las 5 solas que gracias al movimiento reformador de la iglesia se crearon una forma de pensar que todas las iglesias tienen que tener, que son las 5 solas. ¿Ok? Nuestra iglesia también tiene las 5 solas como norma. Más adelante en otro estudio podemos ver eso. Una de las solas que nos rige a nosotros es la sola escritura, la autoridad completa de la Biblia. La Biblia es la única autoridad. Si la Biblia no lo dice, mi amado hermano, nosotros no lo practicamos. Por eso es que esta iglesia también rechazaba cualquier otro tipo de ritual, cualquier otro tipo de tradición, cualquier otro tipo de decretos que no tuvieran una base bíblica. La iglesia bautista lo rechazaba. ¿Ok? La iglesia bautista también creyó en la libertad religiosa y en la tolerancia. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a creer o no creer, sin persecución del Estado. Todos somos libres, no hay necesidad que nos obliguen. Amén.
Usted puede creer como tampoco no puede creer, ¿verdad? Y como ya le dije, este señor Thomas Edwis fue prueba de eso. Él le escribió al rey, lo metieron preso y murió en una cárcel. Luego, mi amado hermano, otro punto es que la iglesia estaba formada solo por creyentes regenerados. ¿Qué significaba esto? Que únicamente podían formar parte de la iglesia todos aquellos que tuvieran una fe en Jesucristo, ¿ok? Que hubieran experimentado el arrepentimiento. No tenían que aceptar dentro de la membresía a personas que creyeran, que se sumaran automáticamente. Es que mi hijo, yo soy bautista, mi hijo tiene que ser bautista. No, no era así. No era parte de la membresía de la iglesia. ¿Ok? Vida ética y moral basada en la iglesia. Ellos enseñaban la pureza de la vida. Usted tiene que ser un buen esposo, usted tiene que ser un buen obispo, usted tiene que ser un buen padre de familia. Tiene que ser honesto en sus finanzas y tiene que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Y esos eran frutos visibles de la fe. Un bautista se caracterizaba hasta en su forma de vestir. ¿Ok? Ellos todo el tiempo andaban formales, todo el tiempo eran diferentes. Usted miraba en la calle a un bautista en aquel entonces y sabía que era un bautista porque andaba muy elegante siempre, porque eran frutos visibles de su fe. Y tanto él como se veía, también era en su casa, también era en cualquier lugar donde estuviera. Ahora bien, ya conoció las tres teorías. Yo sé que ha sido difícil, yo sé que nos ha costado, pero ahora vamos a sacar una postura espiritual de todo esto. ¿Con qué teoría nos quedamos, hermano? ¿Cuál es la que nosotros tenemos que aceptar como iglesia? Ahorita se la voy a decir. Les mostré tres posturas, ¿ok? La de Carroll, con la línea ininterrumpida desde Juan el Bautista. La de los anabautistas, que está muy ligada a la segunda teoría, que es de John Smith. Ahora bien, ¿cuál es la postura que vamos a tener que aceptar nosotros? La postura que nosotros vamos a aceptar, mi amado hermano, es que Dios siempre ha tenido el deseo tangible de proteger la sana doctrina. En el corazón de Dios, mi amado hermano, siempre ha estado el deseo de que sus hijos, de que los que creen en Él, crean sanamente, porque Él los ama. Y todo esto comenzó, mi amado hermano, no con el acto de Juan el Bautista, comenzó con el acto de Cristo bautizándose. Aquel acto en donde se abrió el cielo y dijo el Señor, Dios Padre, dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Ok? De ahí venimos nosotros. Porque parte de las dos enseñanzas que nosotros tenemos es el bautismo y nosotros hemos venido y preservando la Santa Cena, perdón, ambas cosas. Nosotros hemos venido preservando y cuidando estas cosas, mi amado hermano. Desde que Dios dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No venimos a depender de Juan el Bautista, no, venimos del concepto que Dios quiso dejar establecido en su Biblia, bautizando. ¿Ok? Una enseñanza que Cristo mismo instruyó para cada uno de nosotros. A lo largo de la historia han surgido diferentes movimientos que han sido siempre, mi amado hermano, para cuidar la sana doctrina. En el momento en que la Iglesia Católica decidió corromperse y desviarse, aparecieron personas que reivindicaron la forma de pensar, que siempre se mantuvieron en la línea. Gracias a esas personas nacieron los anabautistas, que eran personas que nos ayudaron a conservar la línea de pensamiento. Y gracias a estas personas, mi amado hermano, nosotros pudimos pulir una doctrina fiel. Nosotros pudimos pulir una doctrina sana y verdadera. Cada uno aportó un granito de mostaza al mandato real del bautismo y la Santa Cena. Y en eso, mi amado hermano, es lo que nosotros creemos. Nos preocupamos por la palabra de Dios. Nos aseguramos que la salvación llegue gratuitamente a cada persona y a todos. Amén. Por eso vamos y predicamos, por eso vamos y evangelizamos, por eso vamos y misionamos. Por eso continuamos lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles siguieron predicando el evangelio, siguieron predicando, mi amado hermano, y no se cansaban de predicar. ¿Ok? Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Eso es lo que nosotros creemos. Amén.
Esa es la postura que vamos a manejar. ¿Sí? No somos reformantes, no somos protestantes, no venimos, mi amado hermano, de Juan el Bautista. Nosotros venimos especialmente del corazón de Dios. Y ahí nacimos nosotros. Toda esta historia a usted le va a servir. Amén. Pero lo que yo quiero es que no se me confunda. Usted sí es bautista, sí, porque hubieron personas que se levantaron y definieron los ideales que ahora nosotros conocemos. Pero venimos del corazón de Dios. Amén. No somos la verdad absoluta, pero somos guardianes de la sana doctrina. Somos los guardianes, mi amado hermano, y los que velamos porque la gente sea salva gratuitamente y porque todos reciban el mensaje de la cruz. Ahora bien, voy a fortalecer esta postura y vamos a hablar un poco acerca de lo que creemos como iglesia. ¿Estamos listos? ¿Tengo unos minutos? Sí, hombre. Bien, ¿ya se durmieron? ¿Están cansados? ¿Están emocionados? Amén. Va. Ahora bien, hablemos de la importancia de lo que creemos. Miren cómo vamos a conectar la historia de los bautistas hasta llegar al pastor general. Preste atención. Poco después, mi amado hermano, de que los bautistas se hicieron un movimiento en Inglaterra, ahora era mucho más fácil llegar a Estados Unidos, ¿sí o no? Obviamente Inglaterra son los libertadores, ¿verdad? Los que conquistaron América del Norte. Entonces, ahora era mucho más fácil de Inglaterra llegar a Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos, mi amado hermano, los bautistas sufrieron algunas complicaciones teológicas, empezaron a debatir. Yo creo, como bautista general, decía el bautista de esta rama, que Cristo murió por todos. ¿Ok? Amén. Cristo murió por todos. No importa si es escogido o no, Cristo murió por él. Amén. Esa es la forma de pensar del bautista general. Pero surgió otro movimiento, el movimiento del bautista particular. El bautista particular y peleaba y decía, no, mi amigo, no es así. Cristo murió únicamente por los escogidos. Y entonces limitaban a Cristo. ¿Ok? Diciendo, no, es que fíjese que el hermano Eric sí él no es escogido. No, el hermano Samuelito sí, porque él maneja la cámara. Pero el hermano Eric solo pasa dormido. Amén. Entonces él no es salvo. Eso es lo que creían los bautistas particulares, que habían personas que habían sido elegidas y habían personas que no habían sido elegidas, y que solo los elegidos eran los que podían salvarse. Algo bobo, pero en aquella época era muy importante. Entonces estos empezaron a pelear y se separaron y dijeron, ok, vamos a llevar nuestras diferencias en paz, ok, no vamos a pelear por estas cosas tan bobas. Entonces vos vas a ser bautista particular y yo me voy a llamar bautista general, y se acabó la pelea. Así llegan a Estados Unidos. Más fuerte el bautista particular. Por eso en Estados Unidos ustedes van a ver que hay muchos bautistas que creen mucho en la selección, o es decir, en la escogitación de Dios a través de la salvación. Entonces, luego llega el bautista general a Estados Unidos. Ambos establecieron escuelas de pensamiento, ambos establecieron universidades, colegios y todo donde enseñaban la doctrina bautista, solo que con esta particularidad. Unos creían en la expiación total y universal y otros en la selección, ¿verdad? Ok. Empezaron a vivir así tranquilamente, mi amado hermano, pero en Estados Unidos, exactamente en el siglo XIX, se volvieron a encontrar los bautistas. Solo que ahora por un problema social. Ya no era tanto, mi amado hermano, el tema de la salvación, porque habían empezado a llevar sus diferencias, pero este problema sí marcó un hito histórico dentro del bautismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí se divide Estados Unidos tanto en bautistas del norte como en bautistas del sur. ¿Alguien lo había escuchado antes? ¿No? Ok. Los bautistas del norte, mi amado hermano, eran un poco más liberales. Y ellos decían, el problema principal era la esclavitud. El bautista del norte decía, nosotros sí podemos mandar esclavos a trabajar en las misiones. Ellos sí tienen derecho de ir a ganar almas. Ellos sí tienen derecho de ir y formar iglesias, los esclavos. En cambio, el bautista del sur decía, no, porque nosotros dependemos de los esclavos. Las tierras las trabajan los esclavos.
¿Ok? No podemos mandar esclavos a trabajar en las misiones. Y ese fue el pleito principal, mi amado hermano, a tal grado que se dividió la iglesia bautista. Los del norte empezaron a creer mucho en cosas más liberales. Ellos bailaban, tenían mucha influencia africana, empezó a nacer el gospel de ese lado y son iglesias muy alegres. Mientras que el bautista del sur es más recatado. ¿Ok? Le gusta vestirse formal, no le gusta aplaudir en las congregaciones. Por eso, antes, dentro de la iglesia bautista, no se aplaudía tampoco. Porque parte de la iglesia, de la influencia que nosotros tenemos, es el bautista sureño. Y el bautista sureño es ortodoxo, mi amado hermano. Es fijado y clavado en algunas cosas. No le gusta que aplaudan, no le gusta que se vistan mal, etc. Pero ni tan ni muy. Amén. Nace un tercero en discordia. Y el tercero en discordia, mi amado hermano, eran los bautistas fundamentalistas independientes. Ellos eran sureños, pero dijeron, no, ustedes son muy legalistas. Tampoco podemos ser tan liberales como los del norte. Entonces vamos a declararnos bautistas fundamentalistas independientes. ¿Ok? Estas personas, mi amado hermano, tuvieron a un líder, el cual se llamó Lee Roberson, que es ese señor guapo, chelito que aparece ahí. Esa persona, mi amado hermano, Lee Roberson, fue uno de los principales fundamentalistas bautistas en Estados Unidos y creó mucha historia a tal grado que formó el Temple University, el Tennessee Temple University en 1946. ¿Ok? Así se llamó la universidad. Se encargaban de formar más bautistas independientes, fundamentalistas. El 17 de julio de 1975, en el Temple University Chattanooga de Tennessee, fue ordenado un salvadoreño llamado Edgar López Beltrán. ¿Ok? De ahí, de ese colegio. Y ahí es donde nace la corriente de pensamiento bautista en El Salvador. Entonces, toda la historia es porque nosotros somos bautistas de esa forma de pensar, amén, y por un hombre que fue y estudió en esa universidad. Y toda la historia, mi amado hermano, se ha venido dando, complementando como se le ha dado, y espero que usted la haya apuntado hasta lo que ahora conocemos. Este hombre llamado Edgar López Beltrán vino acá y fundó una iglesia llamada Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, que es la denominación a la cual ahora nosotros pertenecemos. Amén. Somos bautistas. ¿Por qué somos bautistas? Ahora le voy a enseñar, mi amado hermano, en qué creemos nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia creemos en la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la única regla de fe y de práctica. Amén. No hay más fuera de eso. Únicamente la palabra del Señor. No seguimos credos humanos. Amén. No seguimos credos humanos, ni tradiciones. Tampoco. No nos ligamos a eso. Lo que nos ligamos es a la palabra del Señor. Toda nuestra fe y doctrina se fundamenta únicamente en la palabra del Señor. ¿Ok? Es que hay que ir a enflorar. ¿Ok? Es que hay que ir a hacer las marchas del Divino Niño en Semana Santa. Si no está en la Biblia, mi amado hermano, usted júzguelo. Tenemos que ir a Wakanda. Si no está en la Biblia, usted júzguelo. Amén. La Biblia es nuestra norma. Si no está en la Biblia, no lo practicamos. Segunda cosa, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero y eterno. Creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos en la divinidad de Jesús, en el nacimiento virginal de Jesús. El que le diga lo contrario, mi amado hermano, júzguelo. Amén. En su vida sin pecado, porque Cristo se mantuvo sin pecado hasta la cruz. Creemos en su muerte como obra redentora para todos los creyentes sin excepción. No hay escogitación. Amén.
Creemos en Jesús como obra de redentora, su ascensión a la gloria y su mediación entre Dios y los hombres. Nosotros como iglesia no le creemos a ningún santo. No vamos a otra persona y le decimos, mire, ore por mí. No, porque nosotros tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Y que no le digan lo contrario, porque si le dicen lo contrario, júzguelo. Amén. Creemos en el poder del Espíritu Santo y en su ministerio, porque quien inspiró las Escrituras fue el Espíritu Santo, y quien inspira una vida de cambio también es el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado y quien va a sacar nuestra vida del pecado y nos va a hacer mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. Amén. Preste atención. Creemos en la salvación. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que se nos ha sido dado. Yo no necesito irme de rodillas desde Santa Cruz hasta aquí arriba, hermano. Amén. Ni tampoco pegándome en el lomo para poder ser salvo. Cristo me la regaló. Es un regalo mío. Es propio. No hay nada que yo pueda hacer para poderla ganar, porque no es por méritos humanos. Es un regalo. Amén. Y como es un regalo, Dios se la puede dar a quien Él se le antoje. Y allá en el cielo, mi amado hermano, usted va a decir, y que esa no era prostituta. Le dieron la salvación y es un regalo. Amén. Creemos que la iglesia se define como el hospital del alma y es abierta a todos sin ningún costo. Usted no tiene que pagar aquí absolutamente nada para formar parte de la iglesia bautista. Amén. Esto es gratis para todo, mi amado hermano. Nosotros creemos en servir, en regalar unas pupusas al prójimo. Nosotros creemos, mi amado, en alimentar a las viudas, en cuidar a los huérfanos. Por eso hay ministerios como Pan y Chocolate. Por eso vamos a los hospitales, porque somos el hospital del alma. Nosotros llevamos el mensaje de las buenas nuevas. Damos atención a esos que nadie les quiere dar atención. Porque si usted ve, hay personas que allá ni las quieren atender los doctores. Amén. Pero nosotros como iglesia llegamos a esos desamparados. Nosotros somos el amor de Cristo en acción. Y creemos en el servicio cristiano. Nosotros creemos que sirviendo a los demás es como vamos a cambiar el mundo. No con violencia, no asociándonos a ningún partido político, no asociándonos a ningún gobierno, simple y sencillamente sirviendo a los demás. Exactamente lo mismo que hizo Cristo Jesús. Por eso existen los ministerios de su iglesia, para que usted le pueda servir a las personas. No servirle a un líder, no servirle a un gobierno, ni servirle a ningún pastor. Se le sirve al Señor en gratitud, en fidelidad y en santidad. Y desde nuestra área, desde nuestra trinchera, proclamamos el evangelio y hacemos discípulos. Amén. Y hacemos discípulos. Por ejemplo, todos los que están allá en DEPCON, ellos son discípulos de Rafa. ¿Ay? Pero ¿qué va a pasar con esos hermanos que están en DEPCON? Van a aprender a usar una cámara. Van a aprender a usar tecnología. Y estoy muy seguro que a la hora de tomar una decisión universitaria van a ser muy influidos por la forma de pensar de su maestro. ¿Cuál va a ser su carrera universitaria entonces? Van a agarrar un diseño gráfico, van a agarrar periodismo, porque fueron discipulados. Los maestros de escuela bíblica, desde cada área, un joven que está sirviendo va a aprender a tenerle cariño a los niños. ¿Y cuál va a ser su formación? Muy probablemente un maestro va a ir y va a estudiar una licenciatura en educación. ¿Por qué? Porque creemos en esa área. Nosotros proclamamos el evangelio y hacemos discípulos desde ahí. ¿Qué no creemos? Amén. ¿Qué no creemos? Ya más o menos lo dije. No creemos en credos humanos ni tradicionales que sustituyan la palabra de Dios. No creemos en la salvación por obras. No creemos en la veneración de objetos, ni de maderas, ni de reliquias, ni intermediarios. No creemos en profecías privadas. Dame 5 pesos, se va a descargar esto. Dame 5 pesos y te voy a decir lo que Dios quiere de vos. Esa es una profecía privada, no creemos en eso. Ni tampoco en modernidades, ¿ok? Que contradigan la escritura.
Por ahí hay muchas iglesias, y esto se lo cito porque es uno de los puntos más fuertes de nuestra iglesia. Por ahí andan algunas iglesias que dicen que tienen pastoras. Es problema de ellos. ¿Amén? Usted juzgue todas las cosas. Nosotros no vamos a modernizarnos si la palabra del Señor no cambia. ¿Estamos claros en eso? Ok. Y no creemos en prácticas contrarias a la santidad y a la palabra de Dios. Y no creemos en el bautismo de infantes. Ahora bien, todos tenemos una responsabilidad, mi amado hermano, y con esto voy terminando. Tenemos que seguir proclamando el evangelio ahora que conocemos la historia. Amén. Ahora, como bien dijo el escritor que mirábamos al principio, Carroll, en su libro Rieles de Sangre. Imagínese el título poderoso, ¿verdad? Hay una historia marcada por sangre, hermano. Para que usted pudiera estar ahí cómodo. Quizás un poquito de calor, sí, ¿verdad? Pero está sentado. Gracias. Para que usted pudiera estar ahí, otros tuvieron que morir. Amén. Entonces nuestro deber como creyentes, mi amado hermano, es seguir predicando eso por lo que otros murieron. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos únicamente sentados en las sillas. Tenemos que salir, tenemos que predicar, tenemos que ganar a otros para Cristo. Tenemos que participar activamente en los ministerios porque Dios lo ha dotado a usted de diversos dones. Hay aquí quienes pueden cantar, hay aquí quienes son muy ágiles para dar clases, hay aquí quienes son muy ágiles para la tecnología. Diversos dones, mi amado hermano. Entonces, esos dones nosotros los ponemos al servicio de Cristo porque sirven para cambiar vidas y para reflejar el amor de Dios. Tenemos que continuar la obra de nuestros antepasados. Estos antepasados que enseñaron la sana doctrina. Y yo sí me voy a rasgar las vestiduras cuando yo vea cosas, amén, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, porque otros murieron por eso. Vivimos con coherencia y dando testimonio. La vida del creyente bautista no solo se refleja en estas cuatro paredes. El bautista también es un buen esposo. El bautista también es una buena esposa. El bautista también es un buen padre, una buena madre, un buen vecino, una buena vecina. Nosotros teníamos un vecino, todavía ahí está, ha quedado. Y dicen ser bautista. Pero como vecinos, hermanos, son la gente más ingrata que yo conozco. Yo sí soy bautista. Entonces yo, para que le dé un poquito de eso que le da a uno como preinfarto, todas las mañanas si la veo, buenos días, Dios me la bendiga, con una gran sonrisa, mi amado hermano, porque yo sí soy bautista. Yo soy un buen vecino. Necesita ayuda, necesita algo, ni me habla ni me dirige la palabra, pero yo vivo con coherencia y testimonio. Y tenemos un compromiso con la misión y la comunidad. Nosotros, mi amado hermano, si bien es cierto, quizás no levantamos misiones a nivel mundial como lo hicieron los bautistas, nosotros sí vamos y ayudamos al desprotegido. Nosotros sí vamos y predicamos el evangelio. Nosotros llegamos ahí donde nadie quiere llegar. Amén. Si a usted le preguntan por qué es bautista, yo, mi amado hermano, en mi caso, yo digo con orgullo por qué. Nadie aquí está obligado. Si usted quiere ser mormón, sea mormón, pero siga viniendo. Amén. Si usted quiere ser testigo de Jehová, pero siga viniendo. Si quiere ser católico, está bien, se respeta, pero siga viniendo. Amén. Pero aquellos que deciden ser bautistas, ahora conocen la historia y también tienen un gran compromiso, mi amado hermano. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan, mi amado hermano, y defiendan la sana doctrina. Defiendan la palabra del Señor. Sepárense completamente de tradiciones, de mundanalidades. Cuesta, sí, pero tenemos que hacerlo. Sepárense de cualquier tipo de gobierno, de Estado, porque nosotros creemos en un nuevo gobierno. Amén. En una nueva forma de pensar. Un Jesucristo que va a reinar junto con su iglesia, y eso lo vamos a vivir nosotros como creyentes. Dele un fortísimo aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que hemos hablado.
Hemos conocido la historia, Señor, y hemos conocido que ahora nosotros tenemos un compromiso. Padre, quizás no conocíamos el por qué realmente somos bautistas, pero ahora en Rosario de Mora hay un grupo, Señor, que siente un ardor en su corazón, que ahora conocen el porqué y su historia, Señor. Y más que antes, quizás algunos se van a comprometer, porque han conocido el sacrificio, han conocido, Señor, lo que tú tienes. Gracias te damos, quédate con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque has sido fiel, porque nos has instruido, nos has enseñado. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio en la cruz y por las personas que predicaron ese evangelio tan poderoso.